Muy buenas tardes, los saluda Jacqueline Vázquez, coordinadora del área de marketing de TITL Abogados. En nombre del grupo TITL, les damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado Reglamento de la Ley de Centros Educativos, Riesgos y Beneficios, evento dirigido a directivos y funcionarios de los colegios. Para los que aún no nos conocen, nuestra firma de abogados forma parte del grupo TITL, el cual se encuentra conformado por 3 empresas. La primera es ACE Consultores, consultora económica y financiera del grupo, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económicas y financieras de empresas, estudios de mercado, entre otros. La segunda es la Red Internacional de Negocios, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial, a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestra red de business brokers. Con esta red se busca facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsquedas de financiamiento, búsquedas de socios de negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Tenemos ya presencia en más de 15 países. Por último, TITL Abogados, organización con más de 5 décadas en el mercado, con un staff multidisciplinario de más de 50 abogados, enfocado a brindar servicios de asesoría legal preventiva y correctiva en todas las áreas del derecho. Asimismo, es el único estudio de abogados que desde hace 6 años es considerado como empresa socialmente responsable. El objetivo fundamental de este webinar es informar a los colegios sobre las posibles contingencias y beneficios de la aplicación del reglamento bajo análisis. La mecánica del webinar será la siguiente. Tendremos 2 expositores que desarrollarán los temas por un espacio de 30 minutos en total. Luego las exposiciones se absorberán las consultas de los participantes por un espacio máximo de 15 minutos. Por ello, les pedimos que durante las exposiciones vayan redactando sus consultas en el chat del webinar, para que puedan ser absueltas finalizadas la exposición. Y les pedimos que por favor que sus consultas sean puntuales y muy claras. Respecto a las diapositivas que iremos compartiendo con ustedes mientras dure la exposición, estas serán enviadas a sus correos a más tardar el día de mañana, junto con una encuesta que pedimos la llenen y así puede seguir mejorando. Dicho esto, pasamos a presentar a nuestros expositores en orden de participación. Primero contaremos con la doctora Guadalupe Montenegro Ruiz, abogada senior del área Consumidor y Competencia de TITL Abogados, con grado de magíster en Economía y Derecho de Consumo, y con experiencia laboral en Indecopi. Luego nos dará el turno del doctor Alonso Morales Acosta, abogado socio senior y líder del área de Consumidor y Competencia, expresidente de la Comisión de Protección del Consumidor de Indecopi, docente universitario, conferencista y autor de diversos artículos en la materia. Dicho esto, le damos el uso de la palabra a la doctora Guadalupe Montenegro para que inicie su exposición. Muchas gracias, Jackie. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien de salud. Bueno, como ya lo saben, la semana pasada recibimos ya la noticia del famoso ya publicación del reglamento que estaba pendiente justo de la Ley de Centros Educativos Particulares. Nosotros ya hace un buen tiempo habíamos hecho también una exposición sobre el proyecto del reglamento. Y bueno, haciendo una pequeña comparación, hemos visto que no han cambiado mucho los temas, pero sí han habido algunas pequeñas aclaraciones. Básicamente para conocer y estar al tanto del tema, qué fue lo que se ha publicado o cuáles son esos temas que se han desarrollado en el reglamento, muy simple. Se han visto acá en este tema del reglamento las condiciones básicas para la prestación de los servicios educativos, qué requisitos tienen que tener los colegios para brindar este servicio. Estos requisitos, estas solicitudes como por ejemplo de ampliación del servicio educativo, de crear un nuevo colegio, hacer cambio en el giro, cambiarle de nombre, el uso de la marca, se ha regulado también en el reglamento y básicamente pues le señala ahora ante qué entidad se tienen que presentar estos documentos, si es ante el ADRE o ante el UGEL. Las disposiciones comunes que tienen que tener los centros educativos, las solicitudes a quién tienen que ir dirigidas, las revocaciones de autorizaciones de funcionamiento, también los requisitos que deben de tener tanto el director, el personal administrativo y hasta los mismos maestros, la organización de cómo tiene que estar el centro educativo, el régimen económico, el tan famoso tema de las cuotas de ingresos que vamos a andar en extenso con el doctor Alonso de este tema, y entre otros temas como por ejemplo las famosas infracciones y sanciones, algo que también ya habíamos tocado en su oportunidad con el decreto legislativo 1476, quien estaba abocado a poder sancionar UGEL o Indecopi, que lo vamos a aclarar también más adelante.
¿Cuáles son estos riesgos y beneficios detectados que el estudio ha podido detectar? Algo, por ejemplo, que habíamos visto y que ya lo habíamos también tocado un poco en el proyecto, era que podían existir unas posibles barreras de acceso para crear nuevos centros educativos. Si ustedes han podido revisar el reglamento en el artículo 9.4, les señala que el colegio podría presentar una serie de requisitos y que esto te podría dar, te da pie a que te otorguen la licencia de funcionamiento, pero colocan un párrafo que la verdad nos ha dejado bastante desconcertados, como por ejemplo el que señala la correcta presentación de tal información no supone necesariamente el cumplimiento de las condiciones básicas. Esto es un gran riesgo detectado porque nos puede dar a nosotros pie a preguntarnos, ¿no se supone que los requisitos ya estaban en el reglamento? Y si ya estaban en el reglamento y yo cumplí con presentarlos, ¿qué otros tipos de requisitos me pueden hacer? En realidad, este párrafo da bastante pie a que en este caso la administración les pueda hacer una serie de requisitos que lo más probable es que no puedan estar contemplados en este reglamento y ya queda a criterio del mismo funcionario público. Este tema es bastante grave porque en principio, pues, todos los centros educativos que van a ser creados o si es que van a ampliar algún rubro, ya cuentan con toda la información que se les exige en este reglamento. Hacer algún requisito que conlleva solamente al criterio del mismo funcionario público podría tranquilamente impedir que se puedan crear más centros educativos o lo que pueda ser peor, que puedan diligenciar algún trámite ante estas autoridades. ¿Qué otro tema habíamos encontrado al analizar este reglamento? Por ejemplo, algo que sí nos pareció bastante beneficioso es el tema del acceso y permanencia en la institución educativa, la no renovación de la matrícula, un gran avance. De repente ustedes me pueden decir, doctora, pero ya teníamos en nuestro reglamento interno señalado que si el padre de familia no pagaba a tiempo sus pensiones o simplemente terminaba el año y tenía una deuda, ya no se le renovaba la matrícula. El tema ya estaba bastante claro porque el Indecopi ya ha emitido algunos pronunciamientos señalando que sí, bueno, pues si ya se le informó y no cumplió con ese pago, pues el colegio está en todo su derecho de no renovarle la matrícula. Esto no estaba tan claro, en realidad, como yo lo estoy contando, porque quedaba mucho al tema del criterio del colegio y lo que no cubría la ley. De hecho, hace poco nos enteramos que a un centro educativo, UGEL, sí le dijo, pese a que tenía informado en su reglamento interno que el padre de familia, si no pagaba las pensiones en tiempo, no se le renovaba la matrícula, señaló que como no había una norma que estipule claramente ese tema, lo más recomendable era que sí le renueven la matrícula al menor, máxime si había pagado toda la pensión al final del año. Ese tema ya se esclareció. Ahora en este reglamento sí lo estipulan y le dan un poder al colegio para señalar que están en todo su derecho de no renovar la matrícula el próximo año, siempre y cuando se trate de las condiciones económicas. Esto quiere decir la falta de pago o el atraso en las mismas. Esto les da a ustedes poderes para ya ahora decir, ¿sabes qué? Lo estipulo en mi reglamento interno, si no pagas a tiempo o terminando el año tienes una deuda, pues simplemente esto va a ser considerado para no renovarte la matrícula. No es que tampoco con el solo hecho de consignarlo en el reglamento interno ya lo pueden aplicar, no, porque también hay un procedimiento que señala el artículo 53.3 en donde les dan un plazo de 30 días calendarios antes de finalizar el año para ponerle conocimiento al padre de familia de la decisión que se ha adoptado. Acuérdense, eso debe estar en el reglamento interno, el padre de familia tiene que haber un documento en donde firma que ha recibido ese reglamento interno y ahí esté consignada esta información y también en el contrato que puedan firmar con el padre de familia y luego de eso informarle con un plazo de anticipación que ya no le van a renovar la matrícula. ¿Qué otros puntos hemos podido apreciar? El famoso tema de la competencia con Indecopi y UGEL. Las infracciones, solamente para que tengan un conocimiento un poco general de este tema. Por ejemplo, una de las infracciones que se verifica acá en este reglamento es exigir pagos adicionales de cuota de ingreso, la cuota de matrícula o las pensiones. Y eso iba a ser catalogado por UGEL como una infracción grave. Una infracción grave más o menos va de 10 a 50 UITs. Esto ya ha sancionado Indecopi y en otros casos, totalmente de acuerdo, ya ha sancionado exactamente la misma infracción. ¿Qué otra infracción ha podido ver? Por ejemplo, el incumplir con las obligaciones de la cuota de ingreso. Ya lo vio en el famoso caso de Homero Gamarra. ¿Qué otros temas también ya ha visto Indecopi que lo está viendo ahora acá en este reglamento UGEL? Direccionar
la compra de útiles escolares o el uniforme escolar, el no contar con un libro de incidencias o los temas de bullying. Todas estas infracciones que han sido ahora reguladas en este reglamento y tanto la ley como el reglamento señala que quien es el competente para sancionarlo es UGEL, nos lleva otra vez a concluir que efectivamente quien ya debería de sancionar a los colegios en este tipo de hechos vendría a ser la UGEL. Es probable que ustedes me digan, ya, pero ¿se podría generar una doble sanción entre Indecopi y UGEL? Efectivamente podría hacerlo. Nosotros ya hemos tenido un caso, se los comentamos el webinar pasado, donde a raíz del decreto legislativo 1476, teníamos una denuncia contra un colegio donde ya los habían denunciado ante UGEL y ya los habían denunciado ante Indecopi. ¿Qué pasó ahí? Nosotros estuvimos viendo los dos casos, tanto en UGEL como en Indecopi. Obviamente en Indecopi señalamos que ya había un competente para sancionar este tipo de infracciones del decreto legislativo 1476 y hace poco el Indecopi ya nos notificó la resolución de primera instancia donde define y efectivamente concluye, al igual que nosotros, que el competente para sancionar este tipo de infracciones era UGEL. ¿Por qué? Porque ya existía una ley y un reglamento que señalaba que el competente para sancionar en estos casos era la UGEL. No solamente eso, de hecho en esta resolución también se citó el cuadro de infracciones donde señalaban exactamente qué tipo de infracciones sancionaba UGEL. Y definitivamente las infracciones que estábamos nosotros peleando en este procedimiento, pues le correspondían sancionarlas a UGEL. Esto se parece mucho a lo que se ha publicado en el reglamento, totalmente de acuerdo. La ley señala que quien tiene que sancionar los colegios es UGEL. El reglamento señala que quien tiene que sancionar los colegios es UGEL. El reglamento estipula todas las infracciones que podrían cometer los colegios y el tipo de multa y el procedimiento. Entonces, estamos casi seguros que lo que se viene es que se tenga que volver a esclarecer qué es la competencia y definitivamente que esta competencia para sancionar es UGEL. De repente ustedes me pueden decir, ya, pero ¿cuál es la diferencia entre UGEL y el Indecopi si los dos igual tienen sanciones? En realidad es un procedimiento bastante beneficioso. Por ejemplo, tenemos que los beneficios del procedimiento de UGEL es una supervisión orientativa. UGEL no les va a iniciar de frente un procedimiento y los va a sancionar. UGEL, si es que no les ha hecho una supervisión con anterioridad, va a emitir unas alertas de riesgo de incumplimiento. Y en caso verifiquen que efectivamente no han estado cumpliendo con alguna de las obligaciones señaladas, les va a solicitar que corrijan esta conducta. ¿Esto qué les va a servir a ustedes en realidad? Para que le puedan hacer una labor de supervisión y también puedan saber qué podría estar fallando en su sistema de acuerdo a las obligaciones que regula este reglamento y así evitar posibles infracciones y sanciones. Es un procedimiento beneficioso definitivamente, porque esto no existe en Indecopi. Una denuncia en Indecopi es mucho más severa, considerando que desde un inicio te inician un procedimiento que concluye con una resolución donde te sancionan o donde te absuelven, eso es uno, y dos, las multas llegan hasta 450 UITs. Algo que lo diferencia mucho del procedimiento de UGEL, pues la multa máxima es de 100 UITs, y estamos hablando de 100 UITs para multas totalmente graves. Eso es básicamente los temas que hemos podido detectar. Hay un tema adicional y que ha generado bastante controversia y discusión, que son el famoso tema de las cuotas de ingreso. Y para este punto yo le voy a ceder la palabra al doctor Alonso Morales Acosta para que les pueda explicar un poco más a fondo sobre este tema. Muchas gracias. Bien, ¿puedes poner mi presentación, por favor, Jackie? Ok, gracias. A ver, un poco para recordar cómo ha evolucionado este punto y en qué estamos, porque las circunstancias han dado lugar a varias variables y cada colegio, al tener diferentes formas de actuar en torno a la normativa, diferentes formas de reaccionar, puede llegar a una solución particular, ¿no? Muy bien, el tema de la cuota de ingreso antes del COVID era de libre pacto, ¿no es cierto? Pura autonomía privada, pura libertad de contratación, ¿sí? Vale decir, era un pacto económico más y estamos en una economía de mercado, ¿no es cierto? Uno fija sus precios y a mi precio, puede llamarlo matrícula, puede llamarlo pensión, puede llamarlo cuota de ingreso. Si ustedes se dan cuenta, nadie me pone un límite en el precio, ¿no es cierto? Tampoco se me pone un límite en la forma de pago
y menos había un límite, digamos, en relación a las estipulaciones que pudieran establecerse sobre la cuota de ingreso. Lo que había era, digamos, en esta regulación del Estado, te decían, puedes cobrar básicamente 3 cosas en términos normales, ¿no? Pensión, cuota de ingreso y matrícula. Muy bien. ¿Cómo se devolvía? O se devolvía en función de lo pactado. Habían algunos colegios que de repente pues habían pactado simplemente un tema proporcional en función si estabas en los primeros grados, en los segundos grados. Y aquí vuelve, por favor, ¿no? Yo te voy a avisar cuando pases. Entonces, en este contexto sale antes del COVID, ¿no? En la época del libre pacto, salen 2 cosas nuevas. El caso Homero Gamarra, que en realidad no aporta nada nuevo, solo dice, oye, lo que no puede haber es un abuso del derecho, ¿no? Si alguien ha pactado contigo, ha pactado de buena fe, no puede haber una situación abusiva, y en ese caso, para ese caso en particular, se acordó una devolución, ¿no? Y luego sale el decreto de urgencia 02-2020, que habla de devolución proporcional, pero no entra en vigencia. Su vigencia va a ser recién el 1 de marzo del 21. Vale, es simplemente como antecedente. Entonces estamos en una etapa de pura libertad de contratación en relación a este tema. Muy bien. Luego, ¿qué pasa? Viene una etapa en la que nos vimos envueltos el año pasado, ¿no es cierto? En el 2020, en el cual a consecuencia del COVID, ¿no? Surge una regulación y se dice de que en su momento podrá devolverse la cuota de ingresos si no hay un acuerdo entre las partes, podrá devolverse la cuota de ingreso según los términos o la fórmula que prescriba el Decreto Supremo 02-2020, que todavía no estaba vigente. Su vigencia en este extremo de la cuota de ingreso tenía que esperar al reglamento. Vale decir, una ley, pero en ese aspecto no tenía vigencia la ley. Y luego sale este famoso reglamento que acaba de comentar Lupe sobre centros educativos, donde por fin se fija la fórmula y se dice, ahora sí, estos artículos del Decreto de Urgencia 02-2020 de enero del 2020 recién están vigentes, ¿no? Su aplicación es de ahora para adelante, en buena cuenta, lo que nos dice el reglamento. Ese es el contexto panorámico, ¿de acuerdo? Ahora, quiero analizar con ustedes, ¿no? Quiero analizar con ustedes cuáles son las diferentes situaciones. Una situación normal, como es que esto operaba, y una situación con el famoso decreto legislativo 1476 al medio. Veamos, pues. Y aquí, ahora sí, la siguiente, por favor. Muy bien. Si nosotros teníamos, ¿no es cierto?, que la cuota de ingreso era de libre pacto hasta el 1 de marzo del 2021, supongamos que nunca existió el 1476. Quiero solo que ustedes observen lo siguiente, ¿ya? Si está sujeto a la libertad de pacto y el 1 de marzo del 2021 entra en vigencia el decreto de urgencia 02-2020, la pregunta que nos teníamos que hacer es, muy bien, este nuevo régimen, estos nuevos términos en el cual por el simple hecho de retirarse el padre de familia, me obligan a devolver proporcionalmente, ya no en función de lo que yo haya pactado, sino en función de lo que me dice el decreto, el reglamento en buena cuenta del decreto de urgencia, ¿aplica para qué casos? ¿Para los nuevos pactos o aplica para los nuevos retiros de padres de familia? ¿No? Esa habría sido la pregunta elemental y básica que nos habríamos hecho, ¿no? Claro, cuando uno a veces lee las disposiciones del gobierno que quieren imponerte cosas, por el decreto de urgencia quería imponerte ya la devolución de la cuota de ingreso, pero si le tienes que leer al amparo el artículo 62 de la Constitución, que te dice claramente, la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato, siendo que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, ¿no? Que se dictan obviamente posteriormente al pacto. Muy bien. Entonces, esto supondría que si la cuota de ingreso era de libre pacto, pues
con la dación de este reglamento, solo podía entenderse en buenos términos que era para los pactos posteriores. O sea, nadie impide que, digamos, el Estado, por razones de interés público o su interpretación de interés social, sustraiga del ámbito de libre pacto alguna regulación y diga, en adelante esto va a ser así. Pero ese en adelante es para los pactos en adelante, ¿no es cierto? Vale decir, si tú ya pactaste con padre de familia ciertos términos sobre la cuota de ingreso, eso en principio debe respetarse hasta el final, ¿no? Yo sé que me van a decir, sí, pero de repente, como hay decisiones políticas y objetivos políticos, de repente UGEL no quiere reconocer eso. Bueno, eso va a ser otro pleito, ¿no? Si le voy a reclamar a UGEL que no me puedes iniciar un sancionador por esta razón, si voy a llegar luego a un arreglo con el padre de familia, en fin, ese es otro pleito. Pero lo que tenemos que analizar es qué es lo que corresponde bajo el marco constitucional, porque las leyes no se pueden interpretar fuera del marco constitucional. Finalmente estas son garantías constitucionales y la libertad de contratación es una garantía. ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces, observe, este es el contexto de lo que dice pasado, ¿no es cierto? La cuota de ingreso libre pacto, y cuando sale el reglamento del decreto de urgencia, en buena cuenta, el 1 de marzo que acaba de suceder, que hubiésemos dicho, mira, eso se va a establecer o convenir con los nuevos contratos de servicios educativos con los padres de familia que ingresen al colegio. Y ahí me adapto. Lo que ya viene de atrás cumple su ciclo y se acabó, ¿no? Una interpretación que he escuchado, ¿no?, que es más conservadora para no pelearse tanto, es, no, aplícalo a los nuevos retiros. Claro, si se lo aplicas a los retiros nuevos, digamos, vamos a decir, tienes pactos antiguos, pero retiros nuevos, claro, el padre de familia va a estar contento, Ugel va a estar contento y tú puedes tener menos problemas de reclamos, ¿no? Pero los problemas de los colegios son reales en esta época, porque habían pactado algo y habían invertido ese dinero, y no lo tenían metido en una caja, ¿no es cierto? Entonces, una norma que desconoce los pactos, sí ponen problemas a los colegios y a su viabilidad empresarial, ¿no? Eso es un término que, digamos, no ver las dos patas de esta mesa es no ver la realidad, ¿no? Claro, pero no puede decir, sí, pero es que la problemática del saneamiento afectó a los padres de familia, y a los colegios también, y la viabilidad de la educación que brinda el colegio también. Entonces, las cosas hay que verlas claramente, ¿no? Ahora, a veces los políticos las ven de un lado, el tema de votos no es lo que yo vengo a exponer, sino un tema técnico, ¿no? Muy bien, ahora veamos cómo es que este tema que habría sido tan claro, se pone un poco turbio, ¿no? Un poco difícil y un poco nos lleva a decirles que hay que ver la solución de cada colegio caso por caso, porque aquí al medio, entre esta línea azul y esta línea roja, tenemos un contexto diferente y nuevo, que es el famoso decreto legislativo, el decreto legislativo 1476. Pues vamos al siguiente cuadro, por favor. Jacqueline. Ok, muchas gracias. Muy bien, como ustedes pueden apreciar, ahora he puesto al medio el 1476, ¿no? Porque crea una disrupción que interrumpe, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos una etapa de cuota de ingreso sujeta a pacto libre, la libre contratación, y luego irrumpe al medio el 1476, ¿no? Y el Estado, ante los problemas, digamos, de emergencia sanitaria y toda la problemática que tuvimos el año pasado, se buena cuenta que les dice a los colegios, le dice, mira, ¿sabes qué? Propongo un nuevo contrato a tus padres de familia, ¿no? Un nuevo contrato con pensiones reducidas, ¿no es cierto? Y esto de un nuevo contrato con pensiones reducidas, al generar una nueva relación jurídica, podría significar que has incorporado de repente reglas diferentes en la cuota de ingreso. Ese es un tema. Pero también le dice a otros, oye, mira, puede ser que tú no estés dispuesto a bajar las pensiones o solamente quieras modificar pensiones, pero la parte que pretendes reducir en pensiones no es lo suficientemente satisfactoria para algunos padres de familia. Entonces, en esos casos te dice el 1476
mira, pues, la cuota de ingreso hay que devolverla. Pero aquí tienes, primera opción, ponerte de acuerdo en cómo lo devuelves. Bueno, lo cual está bien, porque en general te dice, mira, si tienes ánimo de devolverte, ponte de acuerdo. Finalmente es libertad de contratación, ¿no? Entonces va a haber un nuevo acuerdo con los padres de familia de cómo devolver. Y eso se respeta, ¿no? Y luego te dicen, pero mira, a falta de acuerdo, tienes que esperar la reglamentación, vale decir, la fórmula que va a salir en un reglamento, ¿no es cierto? Esta fórmula fórmula matemática para calcular la cuota de ingreso, ¿no? Entonces, acá viene un tema, claro, porque en algunos casos los colegios dijeron, mira, ya pues, o sea, lo único que voy a conceder es una rebaja de pensiones, ¿no? Y la verdad que no pienso devolver cuota de ingreso. Pero frente a eso podrían haber dos respuestas. Una respuesta que diga, no devuelvo porque tengo un acuerdo, ¿no es cierto?, con ciertas reglas diferentes, y me amparo al artículo 62 de la Constitución, lo cual hubiese sido perfecto, ¿no? Y otra respuesta riesgosa, ¿no?, porque puede cambiar las reglas de juego, que se de hecho, mira, cuando salga el reglamento, te lo devuelvo, ¿no? Cuando salga el reglamento del decreto de urgencia 002, ahí conversamos, ahí lo discutimos, ahí lo vemos, ¿no? Un poco como difiriendo el problema o soplando la pluma al reglamento para no sentir la presión de los padres de familia, ¿no? Ahora, soy consciente que esto que les digo es un, digamos, de repente es muy frío técnicamente, pero en el contexto que ustedes vivieron era bien complicado manejar a los padres de familia, y de repente ustedes también dieron en muchos casos una respuesta política, ¿no? Una respuesta como política, como cuando salga el reglamento lo veamos. El único problema de hacerle a alguien expectativas de que le vas a devolver cuando salga el reglamento es que sí habrías cambiado, ¿no es cierto?, las reglas de juego de tu contrato. Porque si tu contrato tenía unos términos de devolución que eran, se devuelve en diferentes proporciones, o a partir de este momento ya no se devuelve, o a partir de este momento ya se agotó la cuota de ingreso, en fin, pues además hay acá una variedad de colegios, colegios con cuotas de ingreso muy altas, colegios con cuotas de ingreso bajitas, colegios sin cuotas de ingreso, ¿no es cierto? Hay colegios que cobran por cuota de ingreso un valor equivalente a una pensión, ¿no? Entonces, bueno, entonces la respuesta es que algunos, solamente algunos dijeron, oye, yo, la respuesta correcta era, me ciño a mi contrato, lo pactado contigo, porque simplemente lo pactado no puede ser variado por normas posteriores. Pero si alguien ofreció y de repente lo puso en mails, en chats o por escrito, en comunicados, ¿no es cierto?, la cuota de ingreso se devolverá con el decreto, cuando entre en vigencia el reglamento del decreto urgencia 02, ya, ahí cambiaste las reglas de juego. Ya generaste una expectativa en el cliente, en el consumidor, en el padre de familia, y tiene derecho a exigirte ante cualquier autoridad que le vuelvas la cuota de ingreso cuando entre en vigencia el reglamento que ya entró en vigencia el 1 de marzo. ¿Sí? Ahí sí hay nuevo pacto, ¿no? El colegio lo sostuvo, y si el padre de familia puede acreditar ese ofrecimiento, se está acreditando un cambio en el pacto del servicio educativo, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos qué pasa con el reglamento viendo arriba, ¿no? ¿Cuáles eran las respuestas o las posibles soluciones desde que entra en vigencia este reglamento, ¿no? Uno podría, si uno hubiese sostenido su punto de vista que el pacto anterior vale, porque creo que vale, ¿no? Uno podría continuar diciendo, mira, lo que dice la entrada en vigencia del reglamento opera para nuevos pactos, para nuevos ingresos de padres de familia, ¿no? Alguien prudentemente decía, yo no me complico, lo aplico para nuevos retiros. Puedes interpretarlo así, pero la fórmula ortodoxa es la del punto 1 que estoy diciendo que está ahí. Pero eso sí, para retiros, vamos a decir, para retiros anteriores, si se pactó, se ofreció que el pago se hacía con la vigencia del reglamento, eso sí, tienen que respetar su ofrecimiento, y el reglamento ya les dio la fórmula, ¿no? El reglamento, en realidad, como ustedes básicamente han podido apreciar, y seguramente los contadores lo van a poder manejar muy bien,
tiene ciertas reglas muy amigables, de información muy estándar que existen, ¿no es cierto? Todos saben, bueno, hasta las reglas de depreciación que están previstas ahí son reglas de depreciación de la ley de impuesto a la renta, ¿no? Y si ustedes han podido apreciar el mismo ejemplo que tiene el reglamento, ¿no? Que parte un ejemplo de 11.000 soles, ¿no? Y se retira el primer año, ¿no? Entonces, ese primer año que solicita, naturalmente, se saca, se descuenta, y por 10 años no dicen devuelvo 10.000 soles, sino hablan de algo de 9.600 soles, considerando y teniendo en cuenta la depreciación. Vale decir, la fórmula de cálculo creo que va a tener más en cuenta los costos de depreciación que asume el colegio. En fin, eso es en buena cuenta lo que dice el reglamento, ¿no? Muy bien, entonces, en síntesis, en concreto, ¿no? ¿Cómo queda nuestro caso? Va a depender de lo que el colegio ha hecho en particular, ¿no? Hay colegios que yo he visto que han sido muy así ortodoxos en el sentido de decir, mi cuota de ingreso fue pactado bajo ciertos términos y yo no devuelvo nada, ¿no? Hay colegios que han dicho eso, yo no devuelvo nada en este momento. Bueno, mira, lo que sí tienes que tener presente es que ese pacto tuyo se extingue, ¿no es cierto?, con estas salidas de los padres de familia, ¿no? Digamos, con estos contratos. Todos los contratos en adelante se van a regir definitivamente por esta nueva reglamentación que tienes que adoptar tú en tus contratos de servicios de aprendizaje o de servicios educativos. Y lo segundo que sí tienes que saber es que si durante el 1476 ofreciste pagar cuotas de ingreso para cuando salga el reglamento, ¿no? En realidad, lo que dijiste es, me sujeto a la fórmula del reglamento. Y si tienes ese ofrecimiento hecho, pues tienes que cumplirlo, ¿no? Ahí sí te pueden iniciar un sancionador y afectarte definitivamente, ¿no? Algunos me preguntarán, doctor, pero los reglamentos de repente no contemplan o no han interiorizado, han mirado a otro lado en relación al artículo 62 de la Constitución, ¿no? Y se han olvidado de que este era un pacto libre, disponible, ¿no? Sí, pero ahí vas a tener que pelear ante la misma UGEL, discutir el tema, plantear el tema, o por último iniciar una acción de amparo y congelarles el procedimiento sancionador, ¿no? Yo sé que en esto los colegios muchas veces miran el costo-beneficio de las cosas, ¿no? Y en fin, ese es un tema que tendrán que tener en cuenta en su momento. Pero por el momento, esto es la situación que hay, ¿no? En relación a la cuota de ingreso. Y quedo en realidad a disposición de ustedes sobre cualquier pregunta que puedan tener sobre el particular. ¿Sí? Con esto, creo que hemos agotado el tiempo de las exposiciones y nos quedan unos 20 minutos de lo que dura este webinar para resolver las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias. Están... Jackie, estás muteada por si acaso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Vamos a iniciar la ronda de preguntas, por favor, con usted, doctora Guadalupe Montenegro. Gracias, Jackie. Justo había una pregunta que señalaba si el reglamento interno debía de tener el reglamento interno deberá tener información de todo el servicio educativo. Efectivamente, el artículo 42 de este reglamento ya señala la información que como mínimo debe tener el reglamento interno. Para que tengan una idea, la línea axiológica que debe regir en la institución educativa, de acuerdo a los principios y valores establecidos en la Constitución, la dirección, organización, administración y funciones del colegio, el régimen económico, régimen disciplinario, régimen de pensiones y régimen de becas, porque también le han dado bastante prioridad al tema de las becas, la participación de los alumnos y estudiantes a través de los municipios escolares, consejos estudiantiles, las normas que destinan a promover una adecuada convivencia escolar en el colegio, teniendo el libro de incidencias, todo el procedimiento que se debe seguir. El artículo 42 explica claramente cuáles son esos requisitos. ¿Las sanciones son más severas que las del Indecopi? Sí y no. Como ya les indiqué, en realidad hay es casi las mismas infracciones. Lo que ve ahora UGEL, por ejemplo, la no devolución de la cuota de ingreso, la visto Indecopi, el direccionamiento de los
los útiles escolares, el uniforme también lo ha visto Indecopi. Lo que sí, las multas son más bajas, porque como le señalaba, iban desde amonestaciones hasta máximos en UITs. En Indecopi pueden llegar hasta 450 UITs. Y lo beneficioso de este procedimiento en sí con UGEL es que es un procedimiento donde se pueden hacer unas inspecciones para emitir alertas y corregirlas. O sea, no necesariamente te van a iniciar un procedimiento administrativo sancionador como sí lo hace Indecopi. O sea, tienes una oportunidad, por decirlo así, para poder corregir esa falta que uno está cometiendo. Si arreglo con el padre de familia en una instancia en TUGEL, igual me podría sancionar Indecopi. En realidad nosotros consideramos que no, porque ya bajo el mismo contexto que sea el mismo hecho denunciado, ya sobre ese hecho fue sancionado, ya fue investigado, ya ha habido una medida correctiva, que lo más probable es que, por ejemplo, si no se le entregó la cuota de ingreso, que se le devuelva la cuota de ingreso al padre, y consideramos que Indecopi ya no tendría que emitir un pronunciamiento, como lo hemos visto en el caso donde hemos defendido a este colegio, en donde el mismo Indecopi dijo, yo acá no soy el llamado a sancionar, acá el llamado es UGEL, y tenemos toda la fe en que si se presenta una situación similar por las infracciones de este nuevo reglamento, sí, efectivamente, Indecopi se aparte y diga que ya no es el competente para sancionar. Había otra pregunta. ¿El decreto legislativo 1476 aún está vigente? Sí, pero para sancionar. Recuerden que el decreto legislativo 1476 lo que señalaba y cuál fue lo que entramos en discusión era que se iban a modificar el contrato del padre de familia en base a que justo se dio este tema de la educación a distancia. Y esta modificación, que incluía la entrega de una serie de información, generaba este tipo de infracciones que señala el decreto legislativo 1476 y que se presentaron en una sola oportunidad. No se está repitiendo esta oportunidad para este año. Se habló de esa oportunidad que se le entregara, por ejemplo, a los estados financieros, que se modificara el contrato, que en base a esa modificación el padre o lo aceptaba o simplemente decía lo rechazo y llego a un acuerdo contigo para que me devuelvas cuota de ingreso, matrícula de pensiones, o simplemente espero la fórmula que se iba a regular en este reglamento. Eso fue en una sola oportunidad. Ahora lo que se viene para todos los colegios es las inspecciones. UGEL ya está inspeccionando, porque ya lo ha hecho con varios de nuestros clientes, para verificar que hayan cumplido con esas obligaciones que se dio en esa oportunidad, o sea, en el año pasado, cuando se trasladó esta información a los padres de familia y cuando hubo estas modificaciones y cumplimientos del contrato que se le ofreció a los padres de familia. En este reglamento no refiere que Minedu ya tiene CIAGI, los certificados de estudios digitales, y los padres se pueden ir con la deuda a otro colegio al ingresar al CIAGI y ya tienen notas para... Sí, efectivamente. Entendemos que en realidad sabemos que por el solo hecho de que los padres de familia no les paguen a ustedes o tengan una demora en el pago y ustedes tengan la posibilidad de no contar con ellos el próximo año y simplemente decirles, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás te resuelvo el contrato, ya no ingresas a mi colegio, no les va a solucionar a ustedes los problemas que tienen justo por la falta de pago. Porque sabemos muy bien que el padre de familia con tranquilidad va con ese código, se matricula en otro colegio y se acabó el asunto. No hay mayor tema acá. Pero sí, también queremos que ustedes puedan compartir un poco ese entusiasmo que al menos ya les da la potestad de ya no contar con ese padre de familia. Y lo que deberían hacer los otros colegios es alinearse en realidad a lo que ya señala esta situación y en todo caso consignar en su reglamento interno que si efectivamente verifican que ya hay un padre de familia que pueda tener alguna deuda en otro colegio, restringir alguno de los ciertos tipos de matrículas para el próximo año estos padres que miren. No es la solución al 100%, pero al menos es un gran avance. Hay algunas preguntas, doctor Alonso, que se vienen, como por ejemplo, ¿hay alguna opinión que indican que al haber entrado el reglamento recién y no haberse producido un retiro luego de la entrada en vigencia, es decir, luego del 1 de marzo, entonces no hay nada que pagar una cuota de ingreso? ¿Qué opina? Creo que le corresponde a usted absolverlo. Sí. Déjame mirarla. Dice, en este reglamento, perdón, hay algunos opiniones que indican que al haber entrado el reglamento recién y no haberse producido un retiro luego de su entrada en vigencia, es decir, entonces no hay nada que pagar por cuota de ingreso. ¿Qué opina? Ya, claro, lo que pasa es de que es un razonamiento interesante, ¿ya? Me lo dijo justamente el otro día también una colega, en el que me decía, oye, si el reglamento recién entra en vigencia, y entonces se aplicaría pues para las salidas de los padres de familia desde que entra en vigencia.
es que ese razonamiento, yo diría más bien se aplica para los nuevos pactos, ¿no es cierto? Pero como les he dicho y he referido, con ocasión del 1476 hubo diferentes conductas y ofrecimientos diferentes de los padres de familia. Perdón, de los centros educativos a los padres de familia. Y si entre esos ofrecimientos hubo el hecho de decirle al padre de familia, sí, te voy a ver la cuota de ingreso cuando salga el famoso reglamento, entonces ya se adquirió un compromiso en ese sentido. Porque ahí tú dijiste, sí, quiero devolver la cuota de ingreso, lo que pasa es que quiero calcularlo conforme al reglamento. Y si hiciste ese ofrecimiento, has cambiado las reglas de juego. Pues hay que verlo caso por caso. No es tan sencillo como generalizar el tema, ¿no? Luego hay otra pregunta que dice, ¿se ventajaría el problema de la cuota de ingreso ante Indecopi o UGEL? Ya, creo que Lupe ya adelantó esto, pero me da la impresión en este momento que la competencia sería del Ministerio de Educación. Me da esa impresión. ¿Ya? A ver, vamos a ver, ¿cómo se define esto de las competencias? ¿No? Indecopi solamente se ve privada de su competencia cuando hay norma expresa que se la quita expresamente. Eso tiene una norma expresa en Indecopi. Entonces, ¿qué ha pasado? Que acá no hay una norma expresa que diga Indecopi no es competente. Pero sucede que las materias que está viendo UGEL han sido las que tradicionalmente ha visto Indecopi. Cuota de ingreso, pensiones, matrícula, información sobre ello, ¿no es cierto? Entonces, y en principio no debe haber dos órganos o dos instituciones que están viendo lo mismo. Por eso es que debería haberlo solo UGEL. Pero este tema hay que pelear en la práctica, porque hemos tenido casos en los cuales efectivamente se ha abierto procedimientos sancionadores. Tenemos uno que en primera instancia acabamos de lograr que la autoridad de primera instancia Indecopi ya efectivamente no soy competente, es competente UGEL. Pero vamos a ver si lo confirma el tribunal, ¿no? Vamos a ver si lo confirma el tribunal. Yo por eso en una conferencia anterior lo que le sugerí es, oigan, para solucionar este problema de la doble competencia, más bien en Indecopi ustedes adscríbanse al arbitraje de consumo, ¿no? Entonces, y si Indecopi, si va el padre de familia a Indecopi, ya no entra por la puerta del sancionador, sino entra por la puerta del arbitraje de consumo. Y el arbitraje de consumo, ¿qué es lo que vería? Devolución de pensiones, cuotas de ingreso y matrículas. Y si acontece que eso ya lo han devuelto, se acabó el procedimiento y no hay nada, ni problema alguno en Indecopi, pues no hay multa, ¿no? Eso lo conversamos en un webinar anterior, no sé si todos estuvieron, pero fue un punto bien importante. Muy bien, las cuotas de ingresos pagadas antes de 2020 ya no tendrían que ser devueltas en función del pacto libre. Las cuotas de ingresos pagadas antes de enero de 2020 ya no tendrían que ser devueltas en función del pacto libre. Ya, me imagino que pagadas al colegio, ¿no? Las cuotas de ingresos pagadas antes de enero de 2020 ya no tendrían. Claro, lo que pasa es que, vamos a ver, aquí volvemos nuevamente al tema, ¿no es cierto? El colegio tiene pactos, ¿no? De cuotas de ingreso que fueron recibidas en ciertos términos y condiciones. Entonces, lo que yo siempre les he dicho es, esos términos y condiciones se mantienen vigentes hasta el final, salvo que en el camino ustedes hayan establecido algún pacto, algún ofrecimiento, han generado una expectativa diferente al consumidor, ¿no? Me dirán algunos, oigan, pero hay problemas porque los textos del decreto 1472 no dice esto claramente. Sí, no lo dice claramente, me queda claro, pero 1472 no existe bajo la constitución de Sierra Leona o de Somalia, ¿no? Existe bajo la constitución del año 93, en la cual claramente se dice que hay que respetar los términos contractuales y que las leyes pueden modificar solo hacia adelante, hacia nuevos pactos o nuevos contratos, ¿no? Buenas tardes. Si yo tengo solo la matrícula y pensión, si el año pasado pagaron su matrícula, pero la pandemia, acá no queda bien, pero por la pandemia no continuamos. No entiendo bien, no hubo servicio educativo y le dijimos, este año tienen la matrícula gratis. Si los padres no continúan este año, entonces no tendría por qué devolver la matrícula, o sí, porque no les dije que era la verdad. Vamos a ver. La matrícula se supone que se agota, ¿no es cierto? Se agota, según las reglas previstas, se agota con el proceso de matrícula,
¿cierto? Entonces, yo entendería que ya hubo un proceso de matrícula, ¿correcto? Pero lo que acontece aquí es que el servicio educativo no se prestó. Entonces, ¿en qué términos quedaron? En que este proceso de matrícula queda anulado y en adelante habrá otro proceso de matrícula y para eso queda como pago a cuenta para el próximo proceso de matrícula, pero como no se matriculan, entonces yo creo que ahí sí tienes un problema. Va a depender de qué es lo que pactaste y dijiste otra vez, ¿no es cierto? Porque si dijiste, mira, no te preocupes, esa matrícula queda anulada y te matriculas nuevamente, entonces estás diciendo en buena cuenta que vas a agotar el valor de ello en una nueva matrícula. Y si esa nueva matrícula no se produce, tendrías que devolver. Pues lo que estás diciendo, oye, ya hubo un proceso de matrícula, ¿no? Ya se agotó el gasto, pero no te preocupes, no lo vas a volver a hacer el próximo año, efectivamente ya habrías agotado el gasto y no habría algo que devolver. Pero hay que verlo, hay que ver los documentos que ustedes tienen en ese punto, ¿no? Luego nos dicen, el decreto de urgencias 2020 fue publicado el 8 de enero de 2020, pero si el alumno no se matriculó el 2020, solicitó su retiro en febrero del 2020, no le corresponde devolución alguna de cuota de ingreso. Ya, vamos a ver. Efectivamente, el 2020, si bien fue publicado el decreto de urgencias 2020, y que habla de la cuota de ingreso y su evolución profesional, no tenía vigencia ese artículo, porque ese artículo recién entró en vigencia el 1 de marzo del 2021, ¿no es cierto? Entonces, era como que no existiera el decreto de urgencia 2020. Aplicación cero, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo único que está vigente? Los términos contractuales, ¿sí? Y tienen un caso que inclusive el padre de familia, entiendo, se retira en febrero, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reglas que rigen? La del pacto. No sé si no corresponde que devuelvas nada, porque no conozco el pacto, ¿no? Si en tu pacto dice no hay nada en este momento, nada que voy, ya se agotó la cuota de ingreso, eso es. Lo único que tienen que tener cuidado es con el abuso del derecho. Pues en el caso de Homero Gamarra hubo un caso de abuso del derecho, ¿no? O sea, era un caso pues donde por decir, ¿no? Por poner un ejemplo, el padre de familia matricula en lo que era inicial a su hijo supongamos que lo matricula en el año 2016, ¿no? A inicios del 2016, para ir inicial, o lo inscribe, ¿no? No lo llega a matricular, lo inscribe. Y luego le dice al colegio, oye, me voy a retirar y te avisa con tiempo suficiente que se va a retirar. No voy a estar, ¿no? Y el colegio le dice, mira, mala suerte, ya perdiste el 50% de tu cuota de ingreso, ¿no? El niño no pisó el colegio, ni siquiera lo matriculó el año siguiente, y les avisó con tiempo suficiente al colegio. Eso fue considerado abuso del derecho, ¿no? Ese es un caso diferente, ¿sí? Pues oye, tengan cuidado, pero efectivamente, si en tu pacto, en principio, no hay ningún problema de abuso del derecho, y simplemente, oye, ya correspondía, pues ya se agotó la cuota de ingreso, efectivamente, estás fuera de estas normas. Ese es un caso clarísimo fuera de estas normas, ¿no es cierto? Estamos hablando de febrero de 2020, en que ni siquiera hay coronavirus, ni 1476, ¿no es cierto? Y el decreto de urgencia no está vigente. Estás en el mundo totalmente claro y diáfano de tu libre pacto, de tu libre arreglo contractual, ¿no? A ver, otra pregunta. El decreto legislativo 14 está vigente. Debemos entregar nuevamente el cuadro de costos fijos y variables del año 2021. Si nos piden esto al final, debemos dar. Miren, ya. Mi respuesta es tal como está ese decreto legislativo, NO, no. ¿Sí? Ese artículo, ese decreto legislativo se refiere, en realidad es un decreto legislativo que se refiere a una situación muy coyuntural. Fue la del año pasado, ¿no? Por eso es que habla, se entregará desde que entre en vigencia a un cierto plazo, desde que entre en rigor, etc. Yo creo que ese decreto legislativo como está, no admite una interpretación más que circunscrita al 2020, ¿no? Y la verdad que no creo que dé para el 2021. Tendrían que sacar un reglamento muy ingenioso, que no, la verdad que no creo, ¿no? No quiero dar malas ideas tampoco. Así que mejor lo dejo ahí. No me parece que sea aplicable para el 2021. Necesitarían una nueva norma autoritativa para pedir
además que era una información, ¿no? Que como ustedes saben, y lo saben con claridad porque lo dijimos en su oportunidad, la información que les pedían era inconstitucional. Hay una acción de amparo muy clara que dice que parte de tu información sobre tus costos, tu información tributaria, tu información bancaria, forman parte de la intimidad de las personas jurídicas, ¿no? Ya, ok, ahora, eso es el principio, si ustedes están en derecho a defenderlo, en fin, hay unos que hicieron acciones de amparo, no lo hicieron con nosotros, por eso no sé cómo va, pero, pero sí es inconstitucional. Ahora, sé que algunos adoptaron una posición estratégica, dijeron, mira, los padres de familia me complican tanto la vida que creen que me estoy llevando el oro y el moro aquí, entonces es que prefiero presentarles la información para dejarlos sin poder de negociación. Hubo, es cierto, colegios que actuaron así. Pero cada uno diseña su estrategia en función de su situación, en función de lo que, como quiera afrontar el problema, ¿no? Para mí no es recomendable ceder en estas cosas, porque una vez que cedes, después se vienen con el vuelto y siguen entrando de a poquitos, ¿no? O sea, pero en fin, cada colegio tiene su forma de plantear su estrategia legal y su conducción. Doctor, una Otra pregunta pregunta. más para cumplir con el tiempo, por favor. Una más. Estamos en el tiempo, discúlpame, que hay varias preguntas, pero voy a tratar de correr. En caso de la cuota de ingresos se recibe en dólares, esta se registra en soles al tipo de cambio de la fecha de registro. En caso que se tuviera que devolver la base, el importe es en soles, ya, a ver. Esto otra vez va a depender cómo se ha pactado, porque si tú has pactado en dólares y te riges en dólares, entonces quiere decir que tú has decidido que el pacto sea en dólares, ¿no es cierto? Ahora, si tú estableces que tu regulación es en dólares, tienes que devolver en dólares. Pero si no has establecido una regla fija, sí podrías devolver en soles, ¿no? Hay que ver cómo está tu pacto otra vez, porque yo estoy seguro que ese pacto hay que mirarlo porque nadie pensó en que se iban a regir por estas normas, ¿no? En caso que retire mi hijo el 28 de diciembre, después de entrar en vigencia, mi hijo se retira el 28 de enero de 2020, después de entrar en vigencia el decreto de urgencia. Ahora, con la publicación del reglamento, ¿puedo solicitar la devolución del cuota de ingreso? Ya, entiendo que esta es una pregunta de un padre de familia y digamos, mi respuesta es técnica y legal, ¿no es cierto? En el fondo, esto se rige por lo que usted haya acordado con el colegio en su momento, porque está claramente y sin discusión en aquel tiempo, ¿no es cierto? El decreto de urgencia, sí, fue publicado, entró en vigencia, pero no entró en vigencia la cuota de ingreso. O sea, el mismo decreto de urgencia dice literalmente, yo no estoy vigente para efectos de la cuota. ¿Y cuándo estarás vigente? Con el reglamento. ¿Y cuándo entró en vigencia el reglamento? El 1 de marzo. Vale decir, ¿cuándo entraron en vigencia las nuevas reglas de juego? El 1 de marzo del 2020, ¿no? Y que además, bajo mi posición, no es que aplica únicamente para los nuevos ingresos o para los nuevos retiros, sino aplica recién para los nuevos pactos. Entonces, yo creo que esta pregunta realmente, respondiéndola técnicamente, no digo que usted no tenga hecho una devolución, habría que ver en qué términos si usted pactó, si había devolución o no con su colegio, ¿no? Si terminaron el año, entonces puedo solicitar la devolución de la cuota de ingreso invocando el 1476. Si terminaron el año 2020, ya. El 1476 dice una cosa así, como que efectivamente deben devolver la cuota de ingreso, ¿ya? Pero es que en realidad esa ley no puede ir en contra de la Constitución, ¿no? Sí lo dice. Y seguramente UGEL va a pelear en el contexto del 1476 eso. Yo la única forma creo que los colegios están obligados bajo el amparo del 1476 a devolver es si ellos ofrecieron devolver cuando entre en vigor el reglamento. Yo creo que ahí sí, no porque lo diga 1476, sino porque el colegio lo dijo, ¿no? Esa es la realidad del tema, ¿no? Doctor Alonso, ahí yo quiero hacer también una precisión sobre el tema del 1476, porque lo que tienen que tener acá en cuenta es que había una oportunidad para trasladarle la información a los padres de familia y también había una oportunidad con un plazo para que ellos digan acepto o no acepto. Si acepto, se le brindaba el servicio educativo y ya no había más que devolver. El tema quedó cerrado ahí, zanjado, y no tendría por qué un padre de familia
que haber terminado todo el año 2020 su hijo, se le tenga que devolver esta cuota de ingreso. Si el padre de familia no aceptaba este nuevo contrato, estas nuevas condiciones, ya tenían la opción de decir, no acepto, y aquí venía la discusión. Ok, pactemos para devolverte, o en todo caso, ¿sabes qué? Esperemos la regulación de esta fórmula en el reglamento. Entonces acá no hay una posibilidad ni siquiera como para pensarlo de que se le tenga que devolver al padre de familia ya habiéndosele brindado todo el servicio durante todo este año 2020. Eso era, doctor. Sí, hay un montón de preguntas todavía, ¿no? Yo sé que nos hemos excedido de tiempo, voy a simplemente responder, abusar de responder. Hay las preguntas que insisten sobre el tema de los costos fijos y variables, y hay alguien que me pregunta cómo los padres de familia podemos ver los costos de los colegios. Es que, en realidad, quiero ser sincero, o sea, ningún empresario tiene que informarle sus costos a nadie, ¿no? Lo que el empresario tiene que informar es cuál es su precio, cuál es tu pensión, ¿no? Eso es, en el fondo, el tema, ¿no? Yo entiendo que con el fin de manejar el tema por transparencia, que realice una transparencia mal entendida, porque uno cumple siendo transparente con los padres de familia. Este es mi precio. Esto es la matrícula, esta es la cuota de ingreso, esta es la pensión. ¿No es cierto? Eso es en realidad, eso es lo que es constitucional, ¿no? Pero en fin, bueno, las cosas han ido así, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué no les piden a las clínicas cuál es su precio? Si también es un servicio público a la salud, ¿no es cierto? En fin, bueno, eso es otro tema. Ahí tienes una serie de preguntas, Lupe, sobre infraestructuras. ¿La cuota de ingreso debe ser devuelta solo a solicitud del padre de familia o todo el que se retire del colegio debe volver? Vamos a ver, bajo las nuevas reglas de juego, la cuota de ingreso, vamos a ver, bajo las nuevas reglas de juego tienen que ser devueltas, ¿no es cierto? Bajo lo que se rija por este nuevo reglamento que acaba de salir. Y antes, alguien dirá, ¿cuál era? Bajo las reglas del pacto. Había colegios que devolvían, ¿ah? Que tenían algunas reglas rígidas. Oye, si has cursado, disculpen que use una terminología antigua, pero es más familiar, si has cursado los primeros grados o lo que antes era primaria, entonces te decían, mira, ya no devuelvo nada, solo te devuelvo si no entras a secundaria. O sea, habían reglas de devolución. Ya. Y la pregunta es, tengo derecho a que me... Sí, el pacto dice que tienes derecho a que te devuelvan, ¿no? Pero solamente si lo pido, no, en función de lo pactado. El tema es, y aquí ya operan las reglas de acreedor-deudor, ¿no? Si un acreedor no se preocupa que le paguen lo que le deben, obviamente, digamos, muchas veces el deudor no es más papista que el papa y no te toca la puerta para pagarte. Pero según lo pactado, te debe pagar, ¿no? Doctor, aparte, sí quiero hacer ahí también una precisión. El reglamento señala que los plazos justos que se deben de considerar para la devolución se contabilizan desde la presentación de la solicitud de la devolución de la cuota de ingreso. O sea, hablan de que debe haber expresamente una presentación de una solicitud para devolver esta cuota de ingreso. Queda ya a consideración si el colegio, como dice el doctor Alonso, también evalúa el tema de por parte de devolverle lo que le corresponde al padre de familia sin que haya presentado una solicitud. Pero por ahí el tema también me parece que está un poco más claro, ¿no? Al menos les da más luces a los colegios para que puedan considerar todas estas solicitudes que se presentan. Tienes una pregunta, Lupe, que dice, oye, ¿a quién podemos acudir los colegios para reclamar a los padres de familia las pensiones que no han sido cubiertas ni siquiera con el saldo de la cuota de ingreso, ¿no? Tienes una Lamentablemente pregunta. No hay, o sea, ese es el gran problema que tienen los colegios, ¿no? Y todavía a nadie se le ocurre emitir algún pronunciamiento, alguna legislación a favor de los colegios respecto a este punto. ¿Qué caminos tienen los colegios? Por ahora, un gran avance en la no renovación de la matrícula. ¿Qué otro tema? También el publicar a los padres de familia deudores en las centrales de riesgo. También tienen ese camino siempre y cuando recuerden que toda esa información debe estar consignada en el reglamento interno.
Más allá de algún otro mecanismo, por ahora no lo hay. O sea, el legislador todavía no se anima mucho a emitir algún pronunciamiento o algo, algún punto que pueda cubrir a los colegios. Y entendemos que de repente es por un poco también el tema de que puedan decir, hoy los padres de familia no nos están apoyando a nosotros, que somos bien la parte más débil, entre comillas, en esta relación del contrato de servicios educativos, ¿no? Pero nosotros no consideramos que sea así. Es una, como decía el doctor Alonso, es una relación donde ambas partes cuentan con toda la información, saben cuáles son las reglas del juego. Uno mete a su hijo a un colegio sabiendo exactamente cuál es su situación económica y que va a ser una relación a largo plazo. Sabemos que puede haber excepciones como la muerte de un padre de familia o el hecho de que un padre de familia también pueda perder el trabajo, pero deben ser eso, excepciones, y no debe ser la regla, ¿no? Y una última pregunta, Lupe, para terminar. Creo que por ahí tienes una pregunta además sobre condiciones mínimas de apertura en infraestructura, pero en fin, creo que no nos da tiempo. Pero una última pregunta sobre la cuota de ingreso. Los que han realizado la devolución de la cuota de ingreso antes de la vigencia del reglamento con la fórmula, ¿no? En caso de exista reintegros a favor de los colegios, ¿puede condicionar la matrícula 2022 al pago de la suma de las deudas antes indicadas reintegro? No me queda claro porque si se ha pagado la cuota de ingreso, se ha devuelto la cuota de ingresos porque el padre ya se fue, ¿no? Del colegio. Entendería de que me están diciendo que el padre quiere ingresar, pero que ahora que ha salido la fórmula nueva, se han dado cuenta que pagaron mucho. Es lo que estoy entendiendo, ¿no es cierto? Oye, pagué de más, como la fórmula que sale ahí, el ejemplo que sale en el reglamento, ¿no? Que digamos, si uno hubiese aplicado en términos tradicionales de 11.000 soles, uno hubiese vuelto de 10.000 soles, pero el reglamento aplicando la fórmula, creo que son 9.600 nomás los que corresponden, ¿no? Entonces, oye, creo que pagué de más, pensando que así era, entiendo que el padre de familia está regresando, me debe reintegrar, no se entiende mucho el ejemplo, porque como comprenderán, se supone que el padre de familia se fue, no sé cómo regresa al colegio. Pero si la pregunta es, ¿le puedo pedir cuota de, digamos, calcular una cuota de reingreso y en ese escenario, en ese escenario en que calculo la cuota de reingreso, ¿puedo pedir el reintegro de lo que pagué antes? Ya. En principio creo que no, porque lo que ustedes acordaron en su momento fue acordado en su momento, ¿no? Salvo que ustedes lo hayan supeditado a decir, mira, como no tengo claro cuál es la fórmula y cuál es la forma en cómo se va a terminar liquidando esto, te hago un pago a cuenta y supeditamos esto a una liquidación posterior cuando salga la fórmula. Si ha sido así de específico, sí. Si no, en ese momento se dejó a libre pacto la devolución de la cuota de ingreso, a libre convenio, a libre acuerdo en un momento determinado. Porque obsérvese de que el Ministerio de Educación, como entendía la situación de los colegios que estaban mal, ¿no? Decía, oye, pacten ustedes. Si no, dentro de la mentalidad del Ministerio de Educación, si no esto se sujeta al reglamento, y como el reglamento no está vigente, le daba al colegio una ventaja estratégica en ese escenario de negociación en el que se suponía se devolvía la cuota de ingreso, ¿no? Porque el padre de familia tenía que escoger entre un reglamento que no estaba vigente, que no sabía cuándo entraba en vigencia, y quedarse un poco esperando al futuro, a en este momento plata contante y sonante que le ofrecía el colegio. Entonces, eso fue objeto de un arreglo. No creo que de respecto a eso se pueda volver atrás, ¿no? Pero en fin, hay que ver, como digo, cada caso por caso, porque una cosa es lo que se dice y a veces lo que está en los documentos, ¿no? Sí, ya creo que nos hemos seguido, mil disculpas. Sí, doctor Alonso, solamente quiero cerrar con esta pregunta que no tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, pero sí creo que todos los colegios lo deben de tener mapeado. Hoy por hoy la educación a distancia en los colegios debemos implementar un libro de reclamaciones virtual. Sí, en realidad sí consideramos que sí, porque recuerden que el libro de reclamaciones virtual no es sino otro mecanismo que tienen los padres de familia para dejar constancia de alguna situación que les parece incómoda o controversial. No se pueden trasladar a los centros educativos a raíz justo del periodo que estamos viviendo de esta pandemia. Entonces, varios colegios han trasladado, han virtualizado sus servicios, desde el pago de matrículas, las pensiones virtuales, la información que le brindan a los padres de familia sobre las tareas académicas, las notas, entre otros. Es más, hay hasta colegios que ya están implementando los pagos vía web. Con mayor razón deben de contar con el libro de reclamación virtual. Y si no lo tienen,
deberían de implementar todo un sistema virtual para que los padres de familia puedan presentar un reclamo. Lo ideal para que no tengan contingencias a futuro sí es contar con el libro de reclamaciones virtual. Recuerden que el reglamento del libro de reclamaciones no te dice sino otra cosa que un establecimiento virtual debe de contar sí o sí con un libro de reclamaciones. Y a raíz de toda esta virtualización, necesariamente tienen que contar con el mismo. Ahora, por ahí preguntan, ¿existe un formato? Claro que sí, está en el reglamento del libro de reclamaciones. Pueden bajarse el formato en la hoja del libro de reclamaciones y con ello acceder a toda esta situación. Y sin perjuicio de ello, pueden recurrir a nosotros también para asesorarnos cómo podrían implementar todo este libro. Eso sería todo, doctora Alonso. Creo que ahora sí ya nos excedimos del plazo que teníamos. La gerencia nos va a matar. Muchas gracias a todos ustedes por la gentileza de estar acá presentes y por acompañarnos. Cada vez que hay estos webinarios veo que cada vez hay más personas. Muchas gracias por la confianza y a disposición de ustedes para lo que puedan necesitar. Gracias a todos. Muchas gracias por la asistencia. Perfecto. Entonces agradecemos a nuestros expositores y a la audiencia por su presencia el día de hoy. En caso haya quedado alguna pregunta adicional, pueden contactarnos al correo que aparece en la presentación. Bueno, con esto damos por finalizado el webinar. Les agradecemos nuevamente a todos su presencia. Muy buena salud y a seguir adelante. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto a todos. Hasta luego.